tengan todos, ¿qué tal? Por ahí viene nuestra amiguita Claribel Maldonado, Mujeres por Puerto Rico. Pero antes de eso, tenemos a nuestra amiga, la doctora Liz Millán. Escucha bien, decide bien. Buenos días, doctora, ¿cómo está usted? Hola, buenos días. Bien contenta, feliz de estar, ¿verdad?, en sintonía ya aquí con todas esas mujeres, hombres, gente valiente que siempre está en contacto con Nueva Vida. Y con este segmento, escucha bien, decide bien. Empezando la semanita para que adquieras herramientas de cómo tomar las mejores decisiones para tu vida. Y hoy vamos a estar trabajando con un tema que nos parece muy pertinente sobre cómo la gente se está sintiendo. Es una de las cosas que más estamos viendo en nuestros pacientes, que estamos escuchando en la calle, de cómo la gente se siente. Y aun cuando no son ellos los que están experimentando esas emociones, pues refieren que lo están experimentando personas que ellos aman. Y por eso pues es que hoy queremos darte unas herramientas. Nosotros, además de discutir los temas, siempre queremos darte unas estrategias y unas técnicas de manejo para que puedas adquirir esos mecanismos para que puedas enfrentarte a estos retos del diario vivir. Y el tema que vamos a estar trabajando es sin temor al futuro. Y lo primero que queremos hacer es vertir una palabra sobre tu vida que está en Salmo 112, versículo 7. Y queremos que esto llegue a tu corazón, que esto sea atado a tu mente y a tu alma. No tendrás temor de malas noticias. Vamos a repetir eso otra vez. Vamos a repetir eso otra vez. No tendrás temor de malas noticias. Amén. Tu corazón estará firme. Tu corazón estará confiado, asegurado está tu corazón, no temerás. ¿Qué podemos nosotros hacer para lograr un equilibrio y tener paz mental frente a todas las noticias que se están generando, las profecías que se están vertiendo por todos lados y los pronósticos que los mismos especialistas en diferentes áreas están diciendo? Número 1, trabajar con las preocupaciones. Recordando que la preocupación es cuando yo de forma anticipada me pongo a recrear sobre las cosas negativas y catastróficas que pueden suceder. Y miren, en esto que la mente hace, puede generarse un panorama con todos los muñequitos. O sea, la persona hace una recreación donde lo llega a sentir, a experimentar y a vivir lo peor que le podría pasar a ellos y a su familia. Así que es importante que trabajemos con esos fantasmas, recordando que los fantasmas no existen. Y que independientemente de cuáles vayan a ser las circunstancias que nosotros vayamos a enfrentar, contamos con el cuidado, la protección y la seguridad de Dios, que nos ha dicho que Él es nuestro refugio, nuestro escondedero, nuestra fortaleza, nuestro estandarte, nuestra torre fuerte. Número 2, ¿qué más podemos hacer para mantenernos firmes en medio y por encima de cualquier circunstancia? Hay una palabra que está en Deuteronomio 31:6 que dice: cobren ánimo, porque todos estos temores y estas ansiedades van directamente sobre nuestros estados anímicos, donde ahora mismo hay personas que nos están escuchando que están batallando contra la depresión. Deuteronomio 31:6, cobren ánimo, yo estoy con ustedes, no te dejaré ni te desampararé, no teman. Las circunstancias del futuro son inciertas. O sea, nadie puede decir con toda convicción y total seguridad qué va a pasar ni el día de mañana, ni qué va a pasar en septiembre, ni en octubre, ni en noviembre, ni en diciembre. Con total certeza y total seguridad, eso no lo conocemos. Pero sí conocemos al Dios que está con nosotros. Amén. Por eso es bueno ponernos a recordar cómo Dios se manifestó en las áreas de su carácter en diferentes episodios de nuestra vida. Tú conoces al Dios que una vez se te vació la nevera
Y tú abrías la nevera y estaba como el huracán María. Lo que había era viento y agua. Viento y agua. Y alguien te llegó con una compra. Yo sé que hay gente que nos está viendo y nos están escuchando que eso lo han vivido. Que tenía deseos de comerte un mantecado y alguien dijo, ay, yo siento comprarte un mantecado. Y tú tenías antojo de mantecado y no se lo habías dicho a nadie. Cuando estabas a punto de perder tu casa y alguien llegó con un dinero, una persona en la iglesia se te acercó y te dijo, abre tu manita que tengo algo para ti. Y cuando tú miras, es casi exacto el dinero que tú necesitabas para completar lo que tenías que llevarle al banco para la casa o para el carro. Tú conoces al Dios que una vez cambió el pronóstico de ese diagnóstico de salud. Tú conoces al Dios que libró a tu hijo y a tu hija de esa situación legal. Tú conoces perfectamente a ese Dios que cuando tú estabas en el arrástrate, cuando te sentías dentro de un laberinto, cuando estabas, como yo digo, comiendo loseta y alfombra. Porque hay a veces experiencias a nivel emocional que la gente ni siquiera puede quedarse en la cama. Casi siempre se quedan en la cama, pero a veces el estado anímico está tan y tan decaído que ni siquiera pueden estar en la cama y se arrastran por el piso como la oruga. Qué bueno que las orugas no se quedan siendo orugas, sino que entran en bolsas de transformación y se convierten en mariposa y vuelan. Pero hay gente que sabe lo que es comer loseta y alfombra, lo que es arrastrarse en medio de dolor y que de ahí el Señor te levantó. ¿Tú te acuerdas lo que pasó hace 10 años atrás? Lo que te pasó hace 20 años atrás, hace 5 años atrás, es más lo que viviste el año pasado. Y has podido testificar de ese Dios, el Dios conocido, el Dios que se te reveló como el Dios de la paz, el Dios de la restauración, el Dios que hace justicia, el Dios que no desampara, el Dios que no deja tu simiente ni en vergüenza ni en necesidad. Ese Dios tú lo conoces. No conocemos el futuro, pero al Dios que va a estar con nosotros en el futuro lo conocemos. ¿Y por qué lo conocemos? Porque lo conocimos en el pasado, lo estamos conociendo en el día de hoy y también lo conoceremos mañana. Tercero, no permitas que el temor al futuro controle la forma en que estás tomando decisiones. Esto es algo que yo estoy viendo bien comúnmente en la experiencia clínica. Las personas han paralizado y han detenido sus vidas con lo que está ocurriendo en el 2020 y con lo que se proyecta para el 2021. Y si algo te recomendamos para tu salud mental es que tú no te paralices, no te detengas, que tú sigas desarrollando proyectos, que tú sigas caminando en tus sueños. Sobre todo a la gente que está severamente deprimida, que están con trastornos de ansiedad, con ataques de pánico. Esto es una recomendación que le damos. Nosotros debemos tener nuestra vida lo más normal posible. Porque recuerden que cuando tenemos la sensación de que nuestra vida se está saliendo de la normalidad, ahí viene el sentimiento de que no estamos teniendo el control. Y todos los seres humanos, ante experiencias que sienten que no tienen el control, van a tener desequilibrio y el desequilibrio es crisis. Así que no, tú sigue poniéndote las metas con objetivos, con posible fecha de cumplimiento. Tú sigue caminando en el nombre poderoso de Jesús. Cuarto, activa el poder y la autoridad que hay de Dios en ti. Eso nosotros no tenemos que buscarlo afuera. Tú como hijo amado de Dios, tú como escogido del Señor, tú como separada del Señor, hay una autoridad y hay un poder dentro de ti para combatir el temor. ¿Cómo vamos a vivir regidos por el temor? No puede ser. Yes. ¿Cómo vas a vivir regido por la desesperanza? No puede ser. Activa ese poder y esa autoridad que hay en ti. Eso se lo explicaba el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo. Y le decía con toda autoridad, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando vivimos en esta frecuencia, yo le llamo que es como una frecuencial, ¿verdad? Esto es como vivir en un nivel espiritual. No importa las noticias que entren por tus oídos, no importa la profecía que estés viendo en YouTube, no importa el mensaje de texto que te estén enviando, que te recomendamos que si tú identificas que eres vulnerable,
emocionalmente esa información, no te expongas a ella. Lo decíamos cuando trabajamos con lo de los terremotos, ¿recuerdan? O sea, si tú eres vulnerable a cierta información, no entres en el frenesí de la búsqueda de esa información. Pero independientemente, si es que te llegó, tú te vas a sentir que no es el temor el que va a dominar ni el que va a reinar en tu vida, sino que lo que va a reinar en tu vida es el espíritu de poder y es el espíritu de dominio propio. Y cuando se habla de espíritu, es algo que es de Dios dentro de nosotros. Número 5, maneja las palabras externas. Y toda palabra que viene de afuera hacia nosotros, nosotros debemos pasarla por un filtro, identificar de quién viene esa palabra, la intención con la que viene esa palabra y no permitir que esas palabras externas dañen nuestro interno. Si esas palabras te generan algún tipo de ansiedad o de temor, una estrategia espiritual y terapéutica es tú caminar en acciones sobre esa palabra. A veces se queda el temor y la preocupación vagando en nuestra mente, pero no generamos acción. Por ejemplo, tanto expertos, economistas, personas que trabajan con los alimentos en Puerto Rico que han sido entrevistados, manifiestan que puede haber una escasez de productos y de alimentos. De hecho, yo escuché a unas personas decir que eso ya está sucediendo. Wow. Y que a los puertos en Puerto Rico hay unos productos que ya no están llegando y que hay una proyección de que aun cuando la gente tenga dinero para comprar, hay unos productos que no va a poder comprar. Hay personas, gente seria del Señor, que el Señor les ha dado visiones, les ha dado sueños de que puede haber escasez de alimentos. De hecho, yo estoy escuchando esto hace más de 5 años. Y a nuestra iglesia se llegaron a traer unos recursos para que dieran unas orientaciones de cómo almacenar alimentos. Pues en lugar de entrar en pánico, que puede ser la reacción humana natural, y entrar en ansiedad, vamos a tomar acción sobre eso. Hay que hacer el almacén. Ya en la casa hay que, ¿verdad?, ir teniendo esa alacena, ir revisando esas fechas, que te actives, guardar dinero, hacer unos ahorros, trabajar lo más que se pueda ahora por si llega un momento en que por alguna circunstancia no vamos a poder trabajar. Pero lo que queremos es que te muevas, porque el miedo psicológico puede tener un efecto paralizante y de estancamiento. Y la manera de combatir ese miedo precisamente es que tú te muevas y que tú acciones. 7, que te rías del porvenir. Me encanta ese capítulo de la Biblia de Proverbios 31 sobre la mujer virtuosa. Y en el versículo 25 dice que esa mujer se ríe de lo porvenir. ¿Y por qué nos vamos a reír? Porque sabemos que la manifestación del Señor, sus milagros, se van a manifestar. Que donde haya escasez, seremos testigos de un milagro de abundancia. O sea, que lo que la gente dice por ahí, que al mal tiempo, buena cara. Sí. Eso es así. ¿Se acuerdan de una promoción de un hospital psiquiátrico? Que era una canción que decía, positivamente, positivamente, hay que verlo todo positivamente. Abre bien los ojos, expande esa mente, que hay que verlo todo positivamente. Sí. Hasta espiritualmente, si estas son las señales de los últimos tiempos, ¿qué de positivo lo podemos ver? Que por fin vamos a estar con nuestro amado Señor Jesús. Que por fin vamos a estar con el amado. Aleluya, que pertenecemos a una generación del cumplimiento profético. Yo creo que a mi mamá y a mi papá le hubiera gustado estar viviendo este momento. Que fueron amantes del Señor y de la palabra de Dios. Pues vamos a tratar de ver todo lo mejor, todo lo bueno, así como dijo el apóstol Pablo. Yo he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Siempre tenemos la opción de ponernos los espejuelos, de ver las cosas de la mejor manera posible, hablando y pensando bendición, bendición, buena dicción, palabra bien dicha, buen
pensamiento. Y eso no significa uno no ser realista. Ni estar enajenado, Ni ¿verdad? estar enajenado. Hay un dolor quizás, hay un momento difícil, hay una tristeza muy grande. Ahorita me gustó cuando dijiste que uno tiene que poner un basta ya. Pero ese basta ya, te pregunto, Liz, debe ser desde la base del amor, ¿verdad? Porque a veces yo he visto que hay gente que pone un basta ya desde la base del coraje, desde la base de muchas otras cosas. Sí. Debería ser desde entonces la base del amor, de la compasión. Siempre desde el amor, de la compasión, de la misericordia hacia otros y hacia nosotros mismos. Y hacia nosotros. Y hacia nosotros mismos. Aún en la palabra profética y en cosas que puede llegar de información que se puede interpretar como negativa, cuando proviene del Espíritu de Dios, cuando proviene del Señor, siempre eso va a estar acompañado de amor y de paz. Ahorita mencionabas un detalle, Liz, cuando decías que era también momento para guardar alimentos, para tener unos ahorros. Y para mucha gente eso puede nacer de una mente fatalista, lo ven de esa manera, y muchas veces se pierde el balance con la prudencia porque piensan que siempre todas las cosas van a estar bien. Ajá. Y que siempre va a haber abundancia, y porque Dios es un Dios de abundancia para nosotros, pensar en guardar alimentos y tener este concepto que puede haber escasez es un concepto, inclusive algunos lo ven como un concepto antibíblico o no cristiano. Sí. ¿Te parece que eso es un extremo? Sí, claro, y de hecho si pensamos en las palabras de Jesús, que nos advirtió que mientras nosotros camináramos por este plano llamado vida terrenal, íbamos a tener aflicciones. Íbamos a tener experiencias negativas que nos iban a mover el piso. Qué bueno que eso no le puso un punto final, porque dijo, más confíen porque yo he vencido el mundo. Pero la Biblia también habla de ser sabios y de que seamos prudentes, que imitemos a la hormiga que almacenó, que guardó, que trabaja por un tiempo para tener provisión, ¿verdad? Así que no queremos de ninguna manera que nadie se sienta alarmado con lo que estamos diciendo, sino todo lo contrario, que es un tiempo de preparación emocional y espiritual. ¿Saben por qué? Porque si la proyección es que cosas que no han sido muy comunes en nuestra generación están próximas a acontecer, eso de afuera, la proyección es que eso sí va a pasar. Entonces nosotros a nivel interno tenemos que tener unas fortalezas espirituales y emocionales. Porque sin ánimo de ser catastrófica, ¿verdad? Ustedes saben que yo no me caracterizo para nada por eso. Claro. Pero quien no, desde este momento, quien no esté desarrollando esas fortalezas espirituales y emocionales, va a ser muy difícil para esas personas el poder resistir. Wow. Así que estamos en tiempo de preparación espiritual, emocional y psicológica. Y física también. Y física. Todo va a estar bien, no por lo que vean nuestros ojos ni escuchan nuestros oídos. Todo va a estar bien precisamente por esas herramientas y por lo que el Señor nos está dando para poder resistir en el día malo. Eso es. Señoras y señores, doctora Liz Millán, habrá mucha gente que quiera hablar con usted. Ahora tenemos la agenda, la tenemos llena. ¿Hay espacio? ¿Hay algo? En estos momentos, pues mi esposo ya me dijo, mi amor, no podemos coger más pacientes. Pero estamos disponibles para las iglesias. Hemos tenido algunas experiencias virtuales y presenciales en las iglesias. Ahí pues alcanzamos a más personas, ¿verdad? Así que se pueden comunicar con nosotros al 787-396-8307, 787-396-8307. Y les recuerdo que estamos en promoción de preventa de nuestro más reciente libro. Sí, estamos bien contentos con el entusiasmo que hay de las mujeres. Mujer, conoce tu valor y vive con propósito. Es una guía terapéutica para fortalecer la autoestima en las mujeres. Así que si quieren más información del libro, comuníquense con nosotros al 787-396-8307. Gracias, Liz. Un abrazo. Espectacular. Bendiciones. Muchas bendiciones. Y hablando de mujeres, por ahí viene Claribel Maldonado, nuestra amiga de Mujeres por